Pon atención. Hola amigo, me da gusto que otra vez podemos estar aquí en la belleza, creación de Dios y aprender de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, ¿trajiste una Biblia que me presta? Gracias. Ahora, lo que sabemos de Marcos es que él habla de acción. Jesús fue allí, hizo esto, y luego sucedió esto y lo otro, hizo este milagro, etcétera, etcétera. Y no ponga mucha atención a sus enseñanzas. Bueno, amigo, te digo, este capítulo enfoca en su mensaje. Pero la forma en que Marcos lo hace es que él enfoca en las parábolas de Jesús. En este capítulo hay 3 y cada una tiene que ver con semillas y sembrando. La primera es bien conocida y yo espero, amigo, que tú estás leyendo la palabra de Dios, que tú estás leyendo y haciendo el reto que tenemos cada semana. La primera es una bien conocida porque habla de 4 terrenos. El primer terreno es el camino. ¿Qué sucede? Se cae la semilla, llegan los pájaros y lo comen. Los pájaros es como, o las cuervas más bien, son representadas por el diablo. El diablo quiere venir y cuando escuchamos, y recuerda, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Jesús ya dijo que la semilla es la palabra de Dios. Cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida, Satanás quiere venir y quitar esa bendición de nuestra vida. Y no quiere que suceda nada en nuestro corazón. Debemos tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado, amigo, que Satanás no llegue y quite esa bendición de tu vida cuando escuches o lees la palabra de Dios. La siguiente es el terreno con muchas piedras. ¿Y qué sucede? Pues la persona recibe la palabra de Dios con alegría, pero no produce fruto. ¿Por qué? Porque se seca. Sus raíces no pueden llegar al agua. Porque aunque recibió la palabra de Dios con alegría, llega persecuciones, llega dificultades por causa de la palabra de Dios. Escucha su palabra y quiere practicarlo, pero sus amigos se ríen de él. Su patrón en el trabajo tal vez le dice algo y quiere tener cuidado con eso. Entonces no sigue y se para y no crezca. Siguiente es entre los espinos. ¿Y qué son los espinos? Bueno, Jesús nos dice que los espinos son las preocupaciones de esta vida. ¿Y hay preocupaciones en esta vida? Sí, amigo, hay muchas preocupaciones. Tú y yo y todos que ven este video van a tener preocupaciones y problemas y van a estar enfocados en eso. Y si estamos tan enfocados en las preocupaciones, no va a crecer la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón. También puede ser que uno está enfocado en riquezas. Quiero ganar más y más y más. Voy a buscar un mejor trabajo. Voy a enfocar en mis estudios tanto para que yo pueda tener un buen trabajo un día. No sé, pero enfoque en otras cosas. O tal vez está enfocado en sus pasiones, lo que yo quiero. Y también yo quiero recibir estos placeres. Y enfoca en tantas otras cosas que no hay lugar para la palabra de Dios en él. ¿Y qué pasa a una semilla así? Se ahoga y no va a producir fruto. Y por fin, amigo, llegamos al último terreno. Este terreno, amigo, es buen terreno. Se cae la semilla en tierra buena y produzca 10 o 60
o siento más que la pequeña semilla que entró a su corazón. El punto de una semilla es que da fruto y que produce más que sí mismo. Y eso es lo que Cristo quiere para ti y para mí. Cuando siembra la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, Cristo quiere que produce fruto. Las siguientes parábolas habla del reino de Dios. Cristo dice, el reino de Dios es así, que uno planta una semilla y no sabe cómo crezca. Y es cierto eso, porque recuerda, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios, ¿verdad, amigo? La palabra de Dios se planta en nosotros y no sabemos, es un misterio, cómo produce fruto en nuestra vida. No sabemos cómo sucede. Quería hablarles de un tiempo en mi vida personal cuando yo era adolescente y empecé a leer la palabra de Dios por mí mismo, por primera vez. Muchas veces, amigo, no entendía nada de lo que decía. No entendía. Pero de todos modos, empezó a producir fruto en mi vida. Yo no sé cómo sucedió eso, pero yo sé que sucedió. Y cuando la semilla de la palabra de Dios se planta en un alma y lo recibe y es tierra buena, va a producir fruto si entendemos o no. La siguiente parábola que habla del reino de Dios, Jesús toma la semilla más pequeña que ellos conocen, la semilla de un mostaza, muy pequeña, pero que dice de Cristo, dice que cuando se planta y crezca es como un árbol gigantísimo, es un árbol grande que se produce. No sabemos cómo, como la otra parábola, pero es un árbol gigantísima y empezó con un grano de mostaza pequeña. El reino de Dios es así. ¿Empezó con quién? Empezó con Cristo, con uno. Luego con 12. Después con 70. Después con 500. Y seguía creciendo hasta que la iglesia se encuentra en casi cada lugar en todo el mundo. Empezó pequeño y creció de algo grande. Igual, podemos tomar una palabra, una frase de la palabra de Dios. Y si lo entendemos y meditamos en eso y creemos y lo ponemos en práctica, puede producir un árbol gigantísimo en nuestra alma. Y puede ser parte de un jardín bonito, como aquí estamos viendo hoy, donde podemos pasear con el Señor y tener comunión con Él. Ahora los discípulos tienen una buena pregunta. ¿Por qué el Señor está usando parábolas? No son fáciles de entender. Los discípulos mismos tienen que ir al Señor y preguntarle qué significan. Y no es cierto que Cristo debe estar enseñando, predicando las buenas nuevas que el reino de Dios ha llegado, que el Hijo de Dios está aquí. Debe ser algo más fácil de entender, no más difícil. Y preguntan al Señor. Y en dos partes en este capítulo, Jesús explica por qué. La primera, quiero que escuchen lo que dice. Por mucho que vean, no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. La primera razón por la cual Jesús usaba las parábolas era porque había personas que ya no aceptan a Él, ya no le aceptaban. De hecho, estaban buscando una forma de matarle, de quitarle de su ministerio, de cualquier forma, hasta su propia familia. Entonces Jesús empieza a enseñar de esta manera para que no entiendan, porque necesita una explicación más allá, que no van a recibir si no están cerca de Jesús. La otra razón es porque Jesús es luz y no quiere esconder la luz, quiere ponerlo allí. Entonces, ¿qué hace? Él habla
por parábolas, para que Él les está dando luz. Pero los únicos que van a entender esa luz son sus seguidores. Y son los que quieren aceptar a su mensaje. Los que son de tierra buena van a recibir esas parábolas, va a recibir su mensaje y se va a ser plantada en sus corazones y va a producir fruto. Después de estas 3 parábolas, encontramos Cristo y sus discípulos en un barquito. Jesús les decía, vamos a cruzar al otro lado. Recuerden esa parte. ¿Dónde van? Al otro lado. Mientras que están ahí en el barco, en medio de este lago, ¿qué sucede? Una tormenta gigante. Y va para ahí, va para allá. Y ellos no saben qué hacer. La tormenta y el viento, las olas, no pueden. Entonces van a Jesús y dicen, Jesús, Jesús, porque Jesús está dormido. Jesús, 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 despiértate. ¿No te importa que vamos a morir? ¿Qué decían? ¿No te importa? Bueno, Jesús se levanta y dice a la tormenta, ¡silencio! ¡Cálmate! Y se calma. Pero lo interesante es Él no responde, Jesús no responde a su pregunta. ¿Qué fue su pregunta? ¿No te importa? En vez de eso, Él hace su propia pregunta. ¿Dónde está tu fe? Todavía no creen ustedes. Y ellos quedan asombrados. No pueden creer lo que acaban de ver. De repente Jesús dice silencio y se calma la tormenta y preguntan ellos entre sí, ¿quién es este hombre? Ahora, algo para nosotros, amigo, es esto. Hay tormentas en la vida. Hay cosas que quieren distraernos. Hay cosas que quieren quitar nuestra vista en Jesús. Sacar nuestra pasión por seguirle. Y ahí está Jesús con nosotros siempre. Y a veces podemos sentir como los discípulos, ¿te importa Dios? ¿Te importa Jesús? Y estoy pasando por esto. Sabemos muy bien, Jesús es amor. Jesús te ama. Jesús te ama. No debemos tener esa pregunta, ¿te importa Dios? Dios sí importa. Sí nos importa. Él está allí con nosotros siempre. Y no importa la tormenta que pasamos, no debemos perder nuestra vista que está con nosotros. El Todopoderoso Hijo de Dios está con nosotros. Y debemos tomar su palabra. Si es una parábola, si es una frase en la palabra de Dios, si es un salmo, tomar su palabra, dejar esa semilla caer en mi corazón para que produzca fruto, para que yo pueda conocer este poderoso Hijo de Dios que puede ayudarme por medio de las tormentas y que yo puedo ser más y más como Él y seguirle con pasión. Amigo, para concluir nuestro tiempo hoy, quiero invitarte a poner en los comentarios una semilla, o sea, un pasaje, un versículo, no importa qué tan pequeño, en lo cual podemos juntos meditar y pensar en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, para que pueda crecer en nosotros un árbol gigante y tener un jardín más bello donde podemos pasear con el Señor. Recuerda que tenemos otra vez nuestro reto de leer la palabra de Dios en San Marcos. Hasta lo próximo, amigo. Recuerda, sigue caminando con pasión por Cristo.